¿Qué es la oratoria? Es esa capacidad que tenemos los seres humanos para persuadir y conmover a través de la palabra. Esa capacidad que tenemos de generar en nuestro receptor el efecto que queremos generar. Hoy la capacidad oratoria no necesariamente significa la elocuencia para hablar en público, porque en la mayoría de los casos son videos que se reproducen sin un público aparente al principio. No sabemos el público que vamos a tener. Igual nos grabamos con una cantidad de condicionamientos y de sentimientos y sensaciones en el cuerpo igual o peor que si estuviéramos en un auditorio con 200 personas. Nos dejamos influir por los estados de ánimo de los otros. Mark Schwartz ha investigado esto con más detalle. La tarea es que una mujer explique un aparato a los oyentes, una vez de forma vivaz y con una sonrisa abierta. Todos reaccionan de manera muy similar, le devuelven la sonrisa, asienten en los mismos momentos, dan una retroalimentación positiva. ¿Qué sucede cuando la misma mujer explica lo mismo pero de forma seria? Los oyentes también permanecen serios, reaccionan de forma más contenida, lucen más estresados. Hay investigaciones que ya se hicieron con respecto a qué efecto tiene el mismo discurso en contenido con una voz, una variación de tono, una variación de volumen y una voz determinada, al mismo discurso con variaciones de tono, de volumen y de velocidad. Está comprobado científicamente, o sea que se hicieron estudios donde se verificó empíricamente en el campo que las variaciones en la velocidad, en el tono y el volumen de la voz hacen que la oratoria tenga muchas más posibilidades de tener el efecto deseado que al no variar ni el volumen ni la velocidad del tono. Oliver Niebuhr lo ha investigado en muchos estudios y está cada vez más claro. Lo que decimos tiene importancia, pero la llegada del mensaje depende de cómo lo digamos. La voz es una señal increíblemente compleja y multidimensional. Tenemos nuestros significados que transmitimos simultáneamente. Procesar eso cognitivamente es agotador. Es realmente agotador. Y con frecuencia podemos ver que si remarco algo, doy una clara señal. ¿Qué viene ahora? ¿Cuándo viene la próxima remarcación? ¿Qué es importante? ¿Qué es de menor importancia en lo que digo? ¿Cómo son mis pausas? Entonces, uno se vuelve significativamente más aceptado. Pero la oratoria, entendida como la capacidad de influir en el otro a través de un discurso, se puede evaluar y se puede enseñar y se puede desarrollar desde distintos puntos de vista, de distintos lugares, de distintas disciplinas. Pero hay 3 o 4 que son las que más influyen en el resultado de esa oratoria. Tiene que ver con la histórica lucha entre la forma y el contenido. Durante mucho tiempo, yo pensé que el contenido era mucho más importante que la forma. El contenido, mucho más importante que la forma. Después me fui dando cuenta que en realidad la forma es tan importante como el contenido. Si ustedes prestaron atención a cómo yo hablé estos últimos 10 segundos, se dan cuenta que, no sé, el tono, la velocidad y el volumen cambiaron. Mediante la sincronización le manifestamos empatía e interés a nuestro interlocutor. Nos dejamos capturar por el otro, al menos cuando funciona la comunicación. Y eso lo hacemos no solo a través de nuestra mímica, sino también con nuestra voz. Así que tratar de fingir con nuestra voz algo que no sentimos funciona muy mal. ¿Pero qué convierte a una voz en un instrumento que emociona, convence o incluso puede entusiasmar a otros? La velocidad y el volumen, la que uno habla y se expresa, al igual que la variación del tono, cambiar una tonalidad, lo mismo hablar en una tonalidad que subirla a 2 octavas o 1 octava, hacen a que la oratoria tenga éxito o no, a que el discurso genere lo que vos querés generar o no.
El fonetista realiza una pequeña prueba, que también logra su colega presentar un texto desconocido. Of course, when you have it to the employer's servers, as soon as the user is back in the signal range. También aquí la inteligencia artificial realiza una evaluación, que en este caso calcula un valor de 47,7. Al igual que una ecuación matemática, descompone la voz en 16 parámetros como velocidad, ritmo, melodía, volumen, pausas. A partir de eso, calcula un valor en la escala de 1 a 100 para el carisma acústico. Nos gusta especialmente una gran variedad en la altura de tonos. Esto quiere decir unas 2 octavas. Los oradores carismáticos cambian con frecuencia entre altos y bajos, rápido y lento. En conjunto, la voz luce así más melódica. Desde hace siglos, este principio es usado por populistas y demagogos para seducir a la gente con su voz. Ya en la antigüedad estaba claro que solo aquel que es escuchado con agrado puede convencer y motivar a otros. ¿Y el contenido? ¿Y el contenido qué? O sea, ¿es tan o más importante la forma que lo digo, la velocidad con la que hablo, el volumen con el que hablo? En la antigüedad se enseñaba expresamente el hablar en público, el arte de modular la propia voz con tal de lograr el máximo efecto en el público. Es algo que se ha perdido. Uno puede aprender a transmitir algo importante con la voz y cómo hacerlo, al igual como se aprende el vocabulario o también gramática. Se puede aprender a usar la voz. Oliver Niebuhr ha desarrollado un programa computacional justo para eso, con lo cual entrena ahora a su colega angloparlante. El principio es simple. La línea superior e inferior muestran la amplitud de la altura del tono. Los diferentes círculos grandes y de distintos colores representan la velocidad, el volumen y las pausas. And I really like spicy food also from India. En tiempo real es posible ver lo que el colega puede mejorar. In the extra time. Tras un día de entrenamiento, vuelve a recitar. And paycheck errors by 90%, saving both your time. En total alcanza 12 puntos más que el día anterior. Ha mejorado especialmente en la variedad de altura de tonos. Tenemos aquí una mejora de puntos de vuelta. Haciendo durante el discurso variaciones que dependen del contenido, de la velocidad del discurso, del tono, va a cambiar mucho. En la mayoría de los casos estamos más influidos por la forma que por el contenido. Y más todavía cuando son tan relevantes los primeros 5 segundos de un video, o los primeros 10 segundos. Si el contenido sería lo valioso, sería lo importante, lo trascendente, nadie podría avalar que los primeros 5 segundos de un video sean lo más importante. Hay algo que ha cambiado mucho, que es la velocidad con que absorbemos el contenido y cómo juzgamos el contenido, y eso se traslada directamente a cómo juzgamos a la gente.